del versículo 26 al 30 del libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a darle lectura, mis hermanos, a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Y la palabra de Dios dice así: Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Muy bien, mis hermanos. Bueno, como ustedes han visto, mis hermanos, hemos avanzado ya en esta escritura que el Señor pues nos ha mantenido ocupados, ¿verdad? Estudiando este libro, este capítulo más bien, porque es el capítulo 10 del que hemos estado hablando ya durante algún tiempo, ¿verdad? Parece ser, vemos a través de la escritura, mis hermanos, que el Señor Jesucristo ha terminado de dar ciertas instrucciones a sus apóstoles. Ya habló acerca de todo lo que les puede suceder, todo lo que puede estar pasando a cada uno de ellos. Y ahora, hermanos, ha llegado el tiempo de decirles cuál es la razón por qué ellos no deben de temer, por qué ellos no deben de tener miedo, a pesar de que haya todo este tipo de situación, ¿no? La persecución, pues, que los lleven ante las autoridades. El Señor ahora les va a decir o les dice estas palabras: no les temáis, no les tengan miedo, no se atemoricen, no se dejen atemorizar. Amén. Eso es lo que vamos a hablar. ¿A quién es que le tenemos que temer? Amén. Y obviamente no es al hombre, sino a Dios. Amén. Dice la palabra que nosotros leímos: así que no les temáis. Es la primera palabra que el Señor les dice. Es como si el Señor estuviera diciéndoles: ya hablamos de lo que va a suceder, lo que les va a estar pasando, pero ahora les digo, no les tengan miedo, no se atemoricen por este tipo de gente. Y la primera razón que nosotros vemos por la cual el Señor les dice, no les tengan miedo, dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Hay 2 cosas aquí que se mencionan, pero es una misma cosa, ¿sí? Lo encubierto, lo oculto es la misma cosa, ¿sí? ¿Y qué nos trata o qué les trata de decir el Señor Jesús a sus apóstoles? Es de que ellos al final de todo se darán cuenta cuáles son las obras buenas y malas. Todas estas van a quedar al descubierto. Todas estas cosas, ellos van a saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Al final, sea malo o sea bueno, ellos lo van a poder ver. Ellos lo van a poder descubrir. Amén. Eso es lo que está diciendo. Nada puede permanecer encubierto y nada puede permanecer oculto. Tarde o temprano, sea bueno o sea malo, nos vamos a dar cuenta o se van a dar cuenta. Esto no solamente, mis hermanos, lo podemos aplicar o lo podemos ver porque el Señor les está diciendo a los apóstoles, sino también es para nuestra vida. A veces nosotros tratamos de ocultar, tratamos de encubrir ciertas cosas. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque somos faltos de entendimiento. No entendemos que todo lo que tú hagas, todo lo que nosotros hagamos, tarde o temprano se va a descubrir. No lo vas a poder mantener oculto.
¿sí? Sea tu obra mala, sea tu obra buena, el Señor la sabe. Amén. Y aún nosotros como humanos que estamos aquí en la tierra, tarde o temprano descubrimos esa falla, ese pecado, esa falta, ¿sí? Cuando nosotros cometemos una falta, la cometemos primeramente delante de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros en realidad tenemos que temer. La falta no se comete ante el hermano, se comete primeramente ante Dios, ¿sí? A veces pensamos que podemos mantener las cosas ocultas. Te engañas a ti mismo, me engaño a mí mismo. Todo será descubierto. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Nada va a quedar cubierto, todo va a ser puesto a la luz. Entonces, no tengas miedo, ¿sí? Les está diciendo en pocas palabras, ustedes tienen que mantenerse confiando en mí. No le teman a estas personas que encubren cosas, que ocultan cosas, porque eso no va a permanecer por siempre así, ¿sí? Tarde o temprano, todas estas cosas serán reveladas. Entonces, tenemos que tener, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ocultar, de no cubrir. Tenemos que ser transparentes delante de nosotros y principalmente, ¿delante de quién? Delante de Dios. No oculte nada, ¿sí? No oculte nada. Sea transparente, que la gente sepa quién en realidad eres tú. Pero lo más importante es que Dios sepa quién eres tú. Amén. Somos hijos de Dios, ¿no? Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no trate de ocultar, no trate de encubrir las cosas. ¿Cuáles son las faltas que se cometen o que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Los versículos que leímos la semana pasada nos enseñan, ¿no? Hemos hablado de que los apóstoles estarían siendo llevados ante los reyes, ante los gobernantes de aquel tiempo, y aún al Señor Jesús, siendo el Señor, siendo el Maestro, le habían faltado al respeto. Y el Señor les dice, cuánti más a ustedes, ¿sí? Cuánti más a ustedes. Esas son las faltas que quedan al descubierto delante del Señor. ¿Y qué han podido hacer delante de nuestro Señor Jesucristo? Lo único que pasó, ellos creyeron que le estaban haciendo daño, pero no. Él estaba siendo obediente a Dios, y es por eso que Dios le levantó de entre los muertos, por su obediencia, ¿sí? Todo al final, los apóstoles, todas estas cosas que el Señor les menciona, van a suceder, pero Él les dice, no tengas miedo, no te atemorices, porque yo soy el que estoy contigo. Amén. Yo soy el que está ahí contigo. Entonces, la pregunta para nosotros, o la reflexión que debemos de tomar al escuchar esta palabra, es hacernos esa promesa delante de Dios, no volver a ocultar cosas, no volver a encubrir cosas, porque esas cosas al final de cuentas, todas van a ser reveladas, sean buenas o malas. Amén. Dice la palabra, el versículo 27 dice, lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Aquí está la razón por la cual habrá siempre podemos decir, dos bandos, ¿no? Unos malos y unos buenos, ¿verdad? Los que siempre van a hacer cosas buenas son los que van a tratar de apoyarte, van a tratar de levantarte, van a tratar de motivarte a que sigas adelante, ¿verdad? Pero también hay el otro
que es opositor, es aquel que no recibe el Evangelio, es aquel que no recibe la palabra, y este es el que siempre va a estar ocultándote cosas, este es el que siempre va a estar ocultando, encubriendo cosas para causarte daño, para causarte dolor. ¿Sí? Por eso, esa es la razón, lo que os digo en la oscuridad. O sea, nosotros no tenemos que escondernos al proclamar el Evangelio. A pesar de que haya persecución, a pesar de que haya dolor, a pesar de que haya lo que haya en el mundo, nosotros no tenemos que atemorizarnos. Nosotros tenemos que seguir proclamando el Evangelio. ¿Sí? Cuando la palabra dice de esta manera, dice lo que os digo en la oscuridad, ¿verdad? O lo que os digo en las tinieblas. A eso se refiere nada más. En la oscuridad quiere decir cuando tú estás en la intimidad, cuando tú estás orando, cuando tú estás buscando al Señor en ese rincón, en ese lugar. Ahí es donde tú recibes la palabra del Señor. ¿Sí? Se dice que en aquel tiempo las casas eran como hechas de un piso, ¿verdad? Pero la parte de arriba le quedaba como, ¿cómo podemos decir? Para que la gente pudiera subir arriba y ahí orar, ¿sí? Ahí buscar al Señor. Y muchos de los apóstoles hicieron esto, de que iban arriba de la azotea y ahí el Señor Jesús los instruía, ahí el Señor Jesús los enseñaba. Por eso la Escritura dice, lo que os digo en la oscuridad, se refiere a aquellas enseñanzas que recibían arriba de la azotea, ¿sí? En la oscuridad. Ahí, en esa intimidad, el Señor preparaba a sus discípulos, preparaba a los apóstoles para que después Él los enviara, ¿sí? Ahora, estas cosas que ellos aprendieron ahí, con esa relación con nuestro Señor Jesucristo, estas son las cosas que ellos tienen que proclamar de ahí, ¿sí? Desde allá arriba. Aquello que habían escuchado en la cercanía de nuestro Señor Jesús son las cosas que ahora ellos tenían que proclamar, ¿sí? No se tenían que esconder, no se tenían que encubrir, tenían que ser proclamadas abiertamente. Ahora, en un tiempo donde la persecución es real, donde la persecución se está llevando a cabo, esto de proclamar el Evangelio es lo que ocasionaría la persecución de los apóstoles. Por eso el Señor dice, no temas, no temas. Aquello que escuchaste en la oscuridad, proclámalo a la luz del día, ¿sí? Ya no tengas miedo. Lo que va a pasar, no se va a detener. ¿Entiende? Entonces, no tengamos miedo de proclamar el Evangelio, porque es algo que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros para hacerlo, para proclamarlo, ¿sí? Y abiertamente. Amén. Ahora, una persona, hermanos, que proclama el Evangelio tiene que ser una persona humilde, una persona obediente, una persona honesta, una persona que verdaderamente ama a Dios. Esa es la persona que proclama el Evangelio, no encubre cosas, no oculta cosas, es transparente delante de la gente y es transparente delante de Dios. No hay nada oculto. ¿Entiende? ¿Entiende la importancia que tiene que nosotros podamos entender la palabra de Dios para que así nosotros podamos proclamar el Evangelio abiertamente, sin oscuridad en nuestro corazón, sino abiertamente? Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El versículo 28, hermanos, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno.
¿por qué tenemos que temerle a Dios? Acuérdese que el temer a Dios no es un acto de aterrorificarse delante de Él, sino más bien ser respetuosos, venerar a nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Cuando usted entra a la iglesia, guarde silencio. Cuando usted entra a la iglesia, quiere arrodillarse, arrodíllese. Eso es venerar, eso es adorar, ¿sí? Nos arrodillamos por lo que Él es, pero no porque le tengamos temor o miedo, o porque nos causa terror por lo que va a suceder. No, lo hacemos por reverencia, lo hacemos por amor, lo hacemos porque lo conocemos quién es Él. Entonces, adoramos a Dios por lo que Él es. Amén. O sea, no se atemorice, no tenga ese temor. Debe de ser un temor reverente solamente a Dios, y a nadie más usted le tiene que temer, ¿sí? Si perdemos la vida evangelizando, si perdemos la vida haciendo la obra de nuestro Dios, no hay nada que temer, porque Él es el que está con nosotros y Él es el que nos va a levantar de ahí donde nosotros estemos. Amén. ¿Sí? Entonces, si hay alguien que nosotros le tenemos que temer, es a Dios, porque Él sí puede hacer perecer tanto el cuerpo como el alma en el infierno, ¿sí? Ese es el castigo eterno. Entonces, para que a nosotros no nos suceda este tipo de cosas, si en verdad tenemos temor de Dios, nosotros tenemos que dejar de ocultar cosas, tenemos que dejar de encubrir cosas, ¿sí? Porque si no, entonces va a suceder esto. Entonces, cuando Dios les dice, no teman, porque hay este tipo de personas, pero también es hacia nosotros que tenemos que tener ese cuidado de ser transparentes delante de Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a seguir. El siguiente versículo dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene cuidado de las cosas más pequeñas. ¿Sí? Dios cuida de las cosas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, si Dios cuida de las cosas más pequeñas, quiere decir que de mí tiene un mayor cuidado. Amén. Y esa es la razón por la cual no tenemos que temer. No importa si hay persecución, si hay dolor, haya lo que haya, no debemos de temer, porque al final de cuentas, ¿quién es el que nos cuida? ¿Quién es el que está con nosotros? Es Dios. ¿Sí? O sea que si Dios, vamos a decir, si Dios permite que un pajarillo caiga, es porque Él ha dispuesto o la ha dispuesto así, ¿no? Él sabe. Lo único que está diciendo en estos versículos es que Él cuida de las cosas más pequeñas. Entonces, con mayor razón, Dios cuida de nosotros, que le servimos, que le honramos, que seamos transparentes delante de Él, que no hay nada oculto, que no hay nada encubierto en nosotros. Somos hijos de Dios y así tenemos que continuar como hijos de Dios. Amén. Y un hijo de Dios es un hijo obediente, alguien que se somete a la voluntad de su Señor, alguien que se somete a la voluntad de su Maestro. Amén. Eso es lo que hace. Bendito Dios. El versículo 30 dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Todos contados, mis hermanos. ¿Cómo puede ser eso posible, no? Que Dios conozca hasta nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos tenemos nosotros?
¿sí? Esto solo significa eso. Dios tiene cuidado hasta de las cosas más pequeñas. Entonces, con mayor razón, Él cuidará de su pueblo, Él cuidará de sus hijos. Acuérdese que Él se está presentando a nosotros como un padre, ¿sí? Y así como usted se preocupa por sus hijos, así como usted conoce a veces, ¿verdad? Nosotros conocemos hasta los detalles de nuestros hijos, ¿no? Conoce a dónde tiene, vamos a decir, ¿verdad? Usted conoce dónde tiene un lunar su hijo, ¿no? Usted conoce cada mancha que tiene su hijo en su cuerpo, porque usted lo crió, usted vio por él. Y así nuestro Dios, ¿sí? Tiene cuidado de nosotros y conoce todo de nosotros. O sea que, en otras palabras, para Dios no hay nada encubierto, ¿sí? No hay nada oculto. Aquí así no intente, porque Dios ya sabe, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestro corazón. Entonces Dios sabe, Dios conoce todo lo que nosotros estamos guardando aquí dentro, ¿sí? Todo lo que estamos sintiendo, Él lo conoce, Él lo sabe. Entonces, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nos presentamos delante de Dios. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Soy limpio? ¿Estoy purificado? ¿Cómo vengo delante de Dios cuando vengo a presentarme delante de Él? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. El versículo 31 dice: así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. ¿Sí? No hay por qué temer entonces, ¿sí? No importa lo que estemos sufriendo hoy, en la actualidad. Yo sé que hay mucha enfermedad, ¿verdad? No solamente la enfermedad, la maldad también existe, ahí está. Podemos verla, ¿sí? Pero no tenemos por qué atemorizarnos, porque el que está con nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que guardará mis pasos. Él es el que me guiará por mi caminar. Amén. Él es el que te guarda, mis hermanos. Él es el que nos protege. Él es el que hace que todo lo que nosotros somos hoy en día sea posible. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser transparentes delante de Dios, no ocultar. Yo no sé qué pecado o qué cosa hay en nuestro corazón, pero cualquiera que sea, mis hermanos, tenemos que dejarlo. Tenemos que deshacernos de esto que no permite que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Tenemos que deshacernos aquello que está impidiendo que yo pueda ser instruido directamente por Dios, ¿sí? Toda esa maldad, todo eso que está oculto, que está cubierto, sácalo, ¿sí? Acuérdate que lo único que se nos pide como hijos de Jesucristo es que, y si alguno pecare, pida perdón a Dios. Y Él es fiel para perdonarte, ¿sí? Pero hay veces que no queremos sacar aquello que está oculto, aquello que está encubierto. No queremos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, acuérdate que Él vino para salvar, mas no para condenar. El hecho que nosotros ventilemos nuestro pecado no quiere decir que te vas a condenar, sino más bien lo estás sacando porque tú quieres cambiar, porque tú quieres ser diferente.
Tú quieres ser un hijo de Dios verdadero. Entonces es por eso que el Señor nos dice hoy, todo lo que está cubierto, todo lo que está oculto, al final va a ser descubierto. No solamente nos habla de las personas que nos esconden cosas con el motivo de hacernos daño, ¿verdad? Sino también aquello que nos está causando ya de antemano daño desde adentro. Y tenemos que deshacernos de eso. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, si nosotros hacemos esto delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, no hay por qué tener temor de nada. Al final de cuentas, si nosotros morimos haciendo la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, si nosotros obedecemos todo esto que hoy escuchamos también, porque nos toca proclamar el Evangelio, aquello que has recibido, aquello que el Señor te ha enseñado, aquello que recibiste de tu Señor, de tu Maestro, ahora te dice, esto es lo que tienes que proclamar desde las azoteas, ¿sí? Y proclamar, mis hermanos, no significa solamente hablar como yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Yo estoy hablando, estoy compartiendo, pero proclamar significa gritar a todo pulmón el Evangelio. Amén. Entonces prepárese para predicar el Evangelio, prepárese para que todos lo escuchen, ¿sí? Para que todos escuchen que hay un Dios de poder, hay un Dios que puede limpiar de pecado, hay un Dios que perdona, hay un Dios que es misericordioso. Amén. Y esa responsabilidad es de nosotros. Por esa razón, Dios nos ha escogido. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orar, así vamos a terminar el mensaje. Y de antemano, pues, como siempre, pidiendo a nuestro Dios Todopoderoso que estas palabras que tú escuchas, en verdad, podamos ponerlas en práctica. Sabemos ya de antemano lo que nos depara si nosotros no obedecemos, si no cambiamos. Ya sabemos el fin de todo esto. Entonces, clamemos o oremos a nuestro Dios para que nosotros podamos cambiar, ¿sí? Que Él nos ayude a hacer esas criaturas nuevas. Él nos ayude, hermanos, a arrancar todo aquello que aún nos detiene, arrancar todo aquello que aún pues no permite que nosotros tengamos una buena relación con Él. Amén y amén. Gloria a Dios.